Querido amigo y hermano masón Felipe de Jesús Pliego Platas, muchas gracias por estar nuevamente en estas charlas entretenidas. No, pues honrado de nuevamente ser elegido para poder participar en este espacio, querido Rafa. Con Muchas mucho gracias, gusto. Felipe. No, es un honor, de veras. Además de un gusto de podernos saludar y abrazar y platicar largamente, pues además eso es un honor. Felipe de Jesús y amigos internautas, en nuestras charlas anteriores, en las charlas entretenidas anteriores, hablamos de un sistema de discutir que puede elevarse al nivel de arte y que todos nos permitiría, si lo usáramos, nos permitiría ganar siempre en todas las discusiones. Eh, si tuviéramos la manera o el objetivo de trabajar con este sistema, entonces podríamos siempre tener razón y siempre ganar las discusiones, apabullar a nuestro contrincante o que el público que nos escucha dijera que bárbaros, estos lo hacen muy bien, siempre ganan. Pero al mismo tiempo, Felipe y amigos, planteamos que el gran objetivo de los trabajos masónicos es el simbolismo de la construcción de un templo a la virtud. Es una cosa simbólica. ¿A qué se dedican los masones? Pues se dedican a construir templos a la virtud. Y este es un simbolismo muy interesante. Y tú nos platicabas, Felipe, nos afirmabas que los masones, además de analizar y llegar a la conclusión de qué cosas es una virtud, pues también aprenden a practicarlas. Y eso a mí me encantó porque de otra manera, pues se queda en la pura teoría y de teoría, pues dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces se quedaría nada más en conocer en qué consiste la virtud, pero nunca la practicaríamos y eso fue muy bueno. Eso nos llevó, toda esa plática, a la enorme tarea de definir y ponernos de acuerdo primero en qué es virtud y que es vicio, que es su contraparte. Y toda la charla estuvo tan sabrosa y hemos recibido tantos comentarios, Felipe, que decidimos continuar con el tema en esta ocasión. Así que vamos como alargando el plazo de la semana pasada, de las charlas anteriores, y continuar con este tema, si me lo permites, y si nuestros amigos internautas nos apoyan. Te pregunto, Felipe, así básicamente, ¿es útil aprender a discutir de una manera que nos permita siempre derrotar a nuestros interlocutores? Porque es riquísimo. Dicen que una de las frases más incómodas que podemos escuchar, o mejor dicho, que podemos decir, una frase muy incómoda es decirle a alguien, tenías razón. Y en cambio, por el otro lado, es muy agradable decir, te lo dije. Entonces, esto Mm. pinta de cuerpo entero, pues, las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo verías, Felipe? Primero, continuamos con esta charla, con nuestro tema de la semana anterior, pero pensando en ese sentido, será muy importante, muy conveniente, muy agradable llevar al arte, dominar el arte de la discusión y ganar todas las discusiones de una manera apabullante. Mira, Rafa, a mí me parece que sería importante aprender precisamente estos elementos que nos permita no apabullar, como tú lo decías, sino llevar al convencimiento en un diálogo, en un debate, al resto de las personas, pero fundamentalmente eh, el convencimiento con la verdad, porque nosotros podemos convencerlos con una serie de triquiñuelas, con una serie de argumentos o argucias, más que argumentos, argucias, y quizás, como tú lo señalas, eso podría levantar nuestro ego, porque estaríamos frente a los demás pasando por unas personas que somos capaces de convencer a cualquiera, pero también estaríamos, creo que cayendo en el nivel de los sofistas. Los sofistas fueron una corriente filosófica que tenían como propósito precisamente convencer a como diera lugar. Y para ello armaron toda una serie de estructuras lingüísticas, estructuras de pensamiento que apabullaban, que exactamente como tú lo dices, apabullaban y llegaba el momento en que
a cualquier persona la convencían de cualquier cosa, lo que ellos se proponían. Si estaban viendo un objeto que era color negro y ellos decían que era blanco, argumentaban, echaban mano de todos los argumentos para convencer de que efectivamente el objeto que estaban viendo era blanco, no negro. Y en ese sentido, retomo nuevamente el sentido de tu pregunta. Sería importante que nosotros aprendiésemos el cómo eh, convencer, el cómo tener la razón en nuestras disputas o en nuestros debates, el llegar a tener la razón, el tener el dominio en todo momento, pues no en el sentido, no en el sentido sofístico, ¿no? Creo que me parece nuestra institución se ubica en un plano totalmente distinto. Eh, Retomo y quiero hacer aquí un poquito, me gustaría, a lo mejor estoy faltando a ciertos, eh, no debería revelar ciertas cosas, pero bueno, creo que esto no compromete en absoluto a nuestra institución. Nuestra Un institución poquito de indiscreción siempre es rico, mi querido Un Felipe. O poquito de sea, sí, indiscreción, un poquito exactamente. de Nosotros indiscreción. en nuestra logia y en nuestro rito tenemos como lema al triunfo de la verdad y al progreso del género humano. Y en ese sentido me parece que es donde deberemos aterrizar todos absolutamente, o más bien deberíamos de guiar nuestra estructura de pensamiento para convencer, es decir, para convencer cómo, con verdad, no convencer por todos los medios con los que nosotros se nos ocurra, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón. Fíjate que a propósito de eso, de que es muy rico que nos digan tenías razón, se disfruta mucho cuando alguien te dice tenías razón. Nos acaba de saludar Gina, Gina de mi corazón, dice, nos saludo, dice, saludos fraternales, amigos y queridos hermanos. Y luego dice, excelente idea de dar continuidad al tema. Entonces, el hecho de que nos diga tenían razón en darle continuidad al tema, pues es rico, Sí, porque si no, alguien podría decirnos, ah, otra vez hablando de lo mismo, o arando la misma tierra ya arada, hay que cosechar. Pero yo creo que sí, como tú lo planteas, Felipe, es muy importante regresar a esos eh, orígenes de la institución. Hablas del lema, y el lema es algo importantísimo en cualquier institución, Felipe, no solo en la masonería. Inclusive ya ves que ahora a las empresas les dan que cuál es su misión y su visión sí, sí, y sí, sus tareas y cosas de estas, ¿no? Entonces, como que claro. no son pues conceptos de mucha duración y de mucha profundidad. Entonces, el hablar del lema de que se trabaja porque triunfe la verdad y porque progrese el género humano, pues es una frase adaptada, digamos, desde finales del siglo XVIII, cuando el positivismo, cuando empieza el gran despegue del pensamiento universal que trajo la enciclopedia francesa y que trajo la Revolución Francesa, y de ahí en adelante. Entonces, esos amor, orden y progreso y todos esos conceptos, pues causaron una gran revolución, eran una cosa de mucho impacto. Y yo diría, si 200 o 300 años después siguen siendo vigentes, y me atrevo a decir que sí, Felipe, a pesar de que han transcurrido muchos años, el seguir trabajando porque triunfe la verdad y porque progrese el género humano, pues es una tarea que no se ha logrado. Es decir, ¿cuándo alcanzaremos la verdad? Es una pregunta muy importante. Y el trabajar porque progrese el género humano es algo también importantísimo, cosa que la mayor parte de las religiones, bueno, aquí me meto en un terreno otra vez hablando de los terrenos resbaladizos, las religiones no siempre buscan la verdad, sino buscan convencerte de una verdad nada más, de una de la que ellos consideran adecuada, y no siempre han buscado el progreso de la humanidad, porque pues hablamos del, por ejemplo, la Inquisición católica, que le molestaba mucho que alguien investigara la verdad, a grado tal de que se inventó, por ejemplo, un árbol de la ciencia. Entonces dice, cuando el ser humano comenzó a preguntarse por qué y a buscar los secretos del conocimiento, pues ahí perdió el paraíso. Entonces aquí vemos que la verdad no era una cosa muy perseguida
Y por el otro lado, pues el progresar el género humano tampoco. No había que analizar el cuerpo humano, estaba prohibido tocar los cadáveres, estaba prohibido investigar los secretos de la naturaleza. Entonces, pues buscar que progresara el género humano no era la tarea fundamental de aquellos Claro, cuerpos. De manera que aquí claro. hay una gran diferencia con la masonería y a mí me encanta eso. Pero entonces, en este aspecto de la discusión, Felipe, si tú y yo pudiéramos ahorita, pues nos pusiéramos a discutir sobre algún concepto como estos de los que estamos platicando, buscaríamos en nuestra discusión, si tú pensaras diferente a mí, estaríamos buscando la forma de acercarnos uno al otro o tú demostrarme tu verdad y yo demostrarte la mía y a ver quién tiene mejores argumentos. ¿Cuál sería la tarea que nos propondría la institución masónica? Decir, a ver, Felipe y Rafael discutan de esta manera para que lleguen a un acuerdo o Claro. Felipe, no te dejes, Rafael sabe menos, demuéstrale que tú sabes más. Mira, Rafa, yo creo que, bueno, nosotros que hemos trabajado durante varios años dentro de la institución, sabemos el proceso que llevamos a cabo dentro de ella. Y el trabajo que nosotros elaboramos dentro de nuestra institución es un trabajo de acompañamiento más que de disputa, más que de la búsqueda de imponer nuestros puntos de vista. Evidentemente, cuando nosotros trabajamos, aportamos y cada uno de nosotros busca enriquecer el punto de vista a partir de las aportaciones de nuestros queridos hermanos. Entonces, no es un proceso en el que haya una disputa, no es un proceso en donde haya un diálogo en el que alguno quiera imponer su punto de vista, sino es un proceso, repito, de acompañamiento. Es un proceso en el que vamos nosotros enriqueciendo nuestros puntos de vista, los vamos reforzando y vamos quitando quizás en este diálogo permanente que nosotros establecemos, vamos nosotros quitando las aristas de nuestras tesis o de nuestra idea que nosotros teníamos sobre determinado punto, sobre determinado asunto, y cada uno de nosotros, en la medida en que vamos escuchando a los hermanos, en la medida en que nosotros vamos escuchando los puntos de vista de ellos, lo vamos enriqueciendo y vamos, repito, vamos quitando las aristas, vamos enriqueciéndoles, vamos agregándoles, de tal manera que al final de cada uno de nuestros trabajos, nosotros tenemos un punto de vista absolutamente distinto del que nosotros llevábamos al principio. Repito, no es una disputa la que nosotros establecemos dentro del trabajo masónico. Esto es muy interesante, muy importante, pero aquí se dan una serie de ideas, me vienen a la mente una serie de conceptos y de pensamientos. A ver, Felipe, si consideraríamos que la masonería es una escuela de pensamiento, Sí, por supuesto, sí, por es una escuela supuesto. de filosofía, digamos, Sí, es una, pero sin duda. no se parece a una facultad de la Universidad de Filosofía. Tienen No, otro concepto, otra forma, sí, porque yo he tenido alguna oportunidad de acercamientos a la Facultad de Filosofía y ahí realmente algo que no me agrada mucho es que prácticamente se dedican a la historia de la filosofía. Es decir, fulanito dijo y menganito dijo y el otro dijo y entre más erudito seas, pues más te aplauden, pero la erudición viene en el sentido de conocer cómo pensaban los otros filósofos. En el posgrado viene algo de investigación y entonces hay filósofos que están buscando nuevas teorías y nuevas formas de atacar los problemas pues sí hay algunas deducciones nuevas, un desarrollo de nuevas filosofías, pero no es exactamente lo que nosotros buscamos en la masonería, porque me decías hace un momento y lo dijimos en las charlas anteriores, decíamos que aparte de definir conceptos muy importantes como el de vicio y virtud, que son muy complejos, pero aparte de tratar de definirlos, la masonería te induce a que los practiques. Entonces, exacto.
vas a practicar lo que estás aprendiendo y lo vas a convertir en tu vida. Y en una facultad, pues no, en la facultad te enseñan filosofía, pero no a discutir si sí o si no, pero no te piden que tu conducta, que tu moralidad, que tu manera de vivir la vida se norme por esos conceptos, sino que solamente que los conozcas. Y estas son dos diferencias muy importantes, o una diferencia muy importante de dos puntos de vista, o de dos formas de actuar. Entonces, esto de la masonería me gusta mucho. Ahora te pregunto, Felipe, y esto para mis amigos y hermanos masones que nos están viendo en Facebook en vivo, eh, ¿podríamos pensar que entonces los masones, al trabajar en una logia, son realmente individuos, hombres y mujeres, ejemplares para la humanidad? Claro, y en muchos sentidos, mi querido Rafa, mira, retomo lo que hace un momento decías con relación a las diferencias entre la filosofía que se trabaja en las universidades, en las facultades, y la filosofía que nosotros trabajamos en nuestra institución masónica. Nosotros, a diferencia de las facultades que se trabajan esquemas de pensamiento, por ejemplo, es distinto el marxismo, es distinto al existencialismo, es diferente al estructuralismo que se maneja dentro de las corrientes filosóficas, porque son estructuras de pensamiento. A diferencia de ellos, los masones somos librepensadores, es decir, no nos acotamos por un pensamiento rígido, no tenemos un pensamiento que que nos constriña, que nos diga, pues tenemos este cuadro y de este cuadro no nos podemos salir. Ese creo que es de los aspectos que me parece diferencian abismalmente a la filosofía de las universidades de la filosofía que nosotros manejamos en nuestra institución masónica. Ahora, tú decías que si nosotros podríamos ser considerados como hombres virtuosos, preguntabas. Ejemplares, un ejemplo para otras instituciones, o que Ajá. dijeran, este cuate es masón o esta muchacha es masona, hay que seguir sus opiniones, sus criterios, su modelo de vida. Sí, sobre todo, retomo la pregunta. Yo respondo que sí, sí, porque son modelos en varios sentidos, en varios. Yo, desde mi punto de vista personal, por ejemplo, la primera vez que yo conocí a un masón, lo conocí por su conducta, o más bien lo identifiqué por su conducta y lo identifiqué por el grado de cultura que tenía. Una persona que desde el primer momento en que yo lo vi, sabía que era masón. Digo, yo sabía porque tenía referencias de la masonería. Entonces, la primera vez que vi a un amigo que tuve la oportunidad de platicar con él, eh, confirmé en forma posterior que él era masón. Entonces, de que los masones están revestidos de una serie de virtudes o de características que los distinguen al resto de las personas, me parece que sí. Tampoco estoy vanagloriando a la masonería, pero me parece que un sector amplio de la masonería sí tiene características que se parecen a las virtudes. O que son virtudes, ¿no? Que, que, O que son virtudes, que son virtudes, ¿no? efectivamente. No que se parecen. Ahora, Felipe, también uno de los comentarios que hacíamos en la ocasión anterior era de que la situación global, la situación de la humanidad, pues no está como para enorgullecernos. No podría Claro. yo irme a la cama esta noche y decir qué hermoso está el mundo, qué bien está la sociedad, cómo se ha desarrollado la humanidad. Y podría yo sacar un análisis así profundo de lo que estamos platicando ahorita y decir, oye, qué bueno que los masones han venido trabajando los últimos 300 años por triunfar, por hacer que triunfe la verdad y por hacer que progrese el género humano. Y ahí la llevan, van muy bien. Me encantaría irme a Sí, la cama esta noche y pensar eso, pero la claro. verdad, aquí sinceramente, aquí entre nos amigos internautas, pues como que no llego a esas conclusiones. Yo veo que el mundo pues está más bien deplorable. Entonces, ¿dónde ha quedado esa labor de los masones? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están tan desafiladas esas espadas?
Desgraciadamente, desde hace prácticamente un siglo, la masonería se fue distanciando de los principios que lo caracterizaron. Me refiero a que lo vinculaban con la sociedad, era una sociedad proactiva, no era una sociedad, la sociedad masónica no era una corporación, no era un grupo que se cerraba y que solamente filosofaba dentro de las paredes del templo, sino que lo que trabajaba dentro de los templos generalmente lo llevaba o lo proyectaba en acciones dentro de la sociedad. Pero hace aproximadamente un siglo, o un poco más de un siglo, como que la masonería se fue metiendo en un esquema de trabajo en la que solamente se constriñó el trabajo en los templos, es decir, perdió contacto, todo contacto con la sociedad donde podría ejercer influencia. Y entonces en ese sentido, yo apoyo lo que tú señalas. Yo tampoco en este momento me parece que podría irme ampliamente enorgullecido, a pesar de que, por ejemplo, nosotros, nuestra institución, sí ha hecho lo que tú señalas, es decir, no ha estado encerrada nuestra institución, pero digamos que nuestra institución no es toda la masonería. En nuestro país hay una gran cantidad de logias y a lo mejor nuestra logia en algún momento sí ha participado en estos grandes movimientos y ha influido, ha tenido una influencia dentro de este movimiento que vino a establecer un nuevo gobierno. Entonces, eh, a pesar de eso, repito, yo no me podría sentir tampoco orgulloso de la masonería en general, porque la siento ausente dentro del poder público, vamos, de todas las instituciones, siento que no está ejerciendo la influencia que debería de ejercer como lo hizo antaño. Y esto parte del sistema de discusión. Por ejemplo, Felipe, cuando ahora ya ves que todo es público, hace 100 años tener la fotografía de un accidente era dificilísimo porque Claro, pues tenía que haber un fotógrafo con su equipo, con su cámara y todo que pudiera estar oportunamente ahí. Pero ahora como todo el mundo traemos cámaras fotográficas de muy buena calidad, pues hay imagen de todo. En especial, por ejemplo, hablaría yo de alguien que tiene como profesión, que de eso viven, el parlamentarismo, la discusión, son los legisladores. Otros poderes están ensimismados en su trabajo, encerrados en su trabajo y no es estar discutiendo unos con otros. Pero los parlamentarios, los legisladores, tienen como profesión eso, de eso viven. Y la verdad es que es deplorable la forma como discuten. Allí sí me parece que su discusión es fundamentalmente para conseguir apoyo. aplausos, para que el gran público diga, este es una maravilla, y Claro, aplastar al contrario, y lo vemos que cuando no pueden con palabras se van a los golpes, pero el hecho es ganar la discusión. Sin embargo, ni siquiera se preocupan por ver de qué están discutiendo, ya no están con la verdad, sino ya están hablándose que tú robas más y que tu partido roba más y que es de lo peor y que ustedes son narcotraficantes y cuando realmente lo que está discutiendo, por ejemplo, es la conveniencia o inconveniencia de subir los impuestos, o se está buscando la forma de que los jueces tengan parámetros de acción más definidos. En fin, se buscan otro tipo de discusión, de objetivos en sus discusiones, pero como que me da la impresión que o no saben hacerlo o son perversos y de una ujú, manera muy traicionera, aplican esto que estamos hablando nosotros, que mencionamos de Aristóteles, la famosa erística, es decir, discutir exacto, no por la dialéctica, que la dialéctica nos lleva a intercambiar opiniones, sí sino que es. la erística nos lleva a demostrarle al otro que yo sé más, que yo le conozco sus secretos y que lo puedo planchar en cualquier momento.
ese tipo de discusión, ¿no crees que la institución masónica podría generar la opinión, por lo menos en sus miembros, en los masones que están en las cámaras legislativas, porque hay muchos, a Claro, esos exigirles que lleven una discusión de gran calibre, de alto volumen, ¿no? Y no esas deplorables actitudes de hombres y mujeres que suben al estrado solamente a, pues, perdón por la expresión, me disculpo con nuestros amigos, pero suben a vomitar sobre el contrario, ¿no? ¿Cómo ves? claro. Por qué no la masonería a sus hermanos masones, los miembros de sus logias que están como legisladores, por qué no les exige actuar de mejor manera? Claro, debe de ser. Me parece que es un trabajo pendiente en en nuestras instituciones y me parece que uno de los trabajos más ricos que se pueden impulsar dentro de nuestra institución es precisamente esta forma dialéctica de llevar a cabo eh, nuestras discusiones. Vamos, la dialéctica generalmente cómo se conforma, cómo nosotros proyectamos o cómo se trabaja de forma dialéctica. Yo emito un juicio, pero hay otra persona que emite un juicio contrario. Entonces, nosotros los contraponemos y de esos sacamos bueno, ya emití una tesis, una antítesis, y viene la síntesis, es decir, de esos dos encuentros generamos una síntesis. Entonces, a mí me parece que en ese sentido, sí es necesario dentro de nuestras instituciones impulsar un trabajo de este tipo, de un trabajo mucho más rico, que genere precisamente la capacidad de discusión, pero también la capacidad de imponer nuestro punto de vista, pero basado en la verdad, no como señalabas hace un momento, no con la simple finalidad de apabullar, de decir, pues yo voy a ganarte a como dé lugar, argumentando lo que a mí se me antoje, porque me parece que no va todo ese tipo de cosas, repito, no me parece que esté acorde con el trabajo masónico. Hace un momento decía, nuestro es al triunfo de la verdad y al progreso del género humano, y me parece que debemos de ser muy estrictos en ese sentido, ¿no? Eh, hay un autor que hace algunos días me hacía referencia, Arthur Schopenhauer, y con este autor, él habla de 38 modos en los que una persona cuando discute puede imponerse, pero son trampas, digamos que son sofismas. Y lo señalo porque hace un momento decías, dentro de la política, creo que prevalece más esa forma de discusión, en donde abundan los sofismas, donde abundan las argucias en lugar de los argumentos. Y ahí es donde nuevamente insisto o reitero, me parece que en la masonería, dentro de nuestras instituciones masónicas, nosotros debemos enriquecer sistemáticamente este modelo de discusión. Y a mí se me ocurre en este momento es una discusión de carácter dialéctico. Es decir, plantearlo así, pero ahorita te quisiera preguntar esto y a ver si hay algunos de los amigos, fíjate que ya tenemos algunas opiniones. Déjame, Sí, con tu permiso, déjame platicar. sí. Pedro Casanova, Pedro querido, te mando un abrazo con mucho gusto. Qué bueno que estás aquí. Y saludos a Felipe y a Rafita. La verdad triunfa cuando se usa la lógica como herramienta fundamental para el pensamiento. Y muchas veces no sabemos lógica. Decimos que eso es solo para, mm, que eso es solo, bueno, no nos puede agradar, pero hay que pasar mucho, pasar nuestro pensamiento
por el cernidor de la lógica. Ya te entendí, sí, perdón, es que aquí me confundí con la lectura. Sí, Pedro creo que nos está diciendo que pase la discusión y todo, analizar un objetivo, analizar un argumento por la lógica. Dice, como cernirlo, como pasarlo por el tamiz de nuestra razón. Y yo creo que Claro. tienes toda la razón, Pedro. Ahorita que interrumpí a Felipe, justamente nos estaba diciendo eso. Dice Rebeca Gutiérrez, Rebequita, qué bueno que estás con nosotros. Déjame ir un poquito antes. Pedro dice, mi estimado Felipe, con todo respeto, usas repetidamente la expresión como me parece, por lo que la expresión no puede formar parte de un silogismo lógico válido, por lo que tu afirmación se cae. Me parece, bueno, sí, pero tienes, digamos que diría yo que tiene razón, pero también en defensa de Felipe. Lo que pasa es que no quiere decir, no quiere ser impositivo en sus conceptos. Cuando él dice esto es así y lo dice con mucha fuerza, pues ya no permite que alguien dude o que alguien discuta y justamente estamos tratando de llevar al sistema dialéctico. Entonces, por eso suaviza sus expresiones y dice, a mí me parece, es decir, es mi opinión, pero da el resquicio, deja la puerta abierta para que los demás digamos otra cosa. No creo que sea falta de argumentación de Felipe. Bueno, ahorita le preguntamos a él porque estoy metiéndome en lo que no debo ser, pero sí, lo está haciendo más bien suavizando la dureza de su expresión. Pero sí es dialéctica, tienes razón. Dice Rebeca Gutiérrez, Rebequita, buenas noches. Hola, buenas noches, felicidades a las grandes personalidades y estas grandiosas charlas. A veces practicar constante la virtud es difícil para algunos. Afortunadamente la masonería permite practicarlas a un ritmo con libertad, pero con mucha estructura. Sí, yo creo que tiene razón, ¿no, Felipe? ¿Cómo lo ves? Lo que nos dice Rebeca. Dice que es difícil practicar las virtudes, pero pues nos da herramientas de la institución masónica para que además de convencernos de que algo es bueno, pues además nos da elementos como para que sin aspirar a la santidad ni nada por el estilo, porque somos seres humanos como todos los Claro. demás, con defectos y con virtudes y con vicios, igual que todo mundo, pero pues sí tenemos un freno ideológico de decir, si ya sé qué cosa es virtud, si ya sé qué es vicio, pues hombre, acerquémonos más mi vida, voy a acercarla un poco más hacia la ruta de las virtudes y retirarla un poquito más de la ruta de los vicios. Y entonces yo creo que en ese sentido sí nos permite ir mejorando nuestra calidad humana. Felipe, nos decía nuestro amigo Pedro de que cuando dices me parece, como que no aportarías una premisa definida para un silogismo. Y esto nos lleva a la lógica, pues nos regresamos Aristotélica. a la época de Aristóteles, ¿no? Sí, claro. Y me metí en lo que no debería, pero dije que tú lo hacías como con la intención de suavizar tu opinión y no ser muy dogmático, ¿no? Decir esto es así porque lo digo yo, ¿no? ¿Tuve razón o no tanto? Efectivamente, sí, sí, querido Rafa. Mira, bueno, yo agradezco la observación de nuestro querido Pedro, hermano Pedro. Es hermano, sí, Pedro, sí, sí, nuestro querido hermano Pedro, agradezco la observación. Y efectivamente, no he querido ser muy eh, tajante en las expresiones, precisamente para no generar esa idea, ¿no? La idea de que fuera de mi pensamiento no existe la posibilidad de otro, o fuera de mi opinión no existe la posibilidad de que entre otra. Pero de cualquier manera trataré de ser un poquito más cuidadoso con ello. Y en relación a lo que señala nuestra querida hermana Rebequita, efectivamente, creo que el trabajo de la masonería no solamente es enseñarnos lo que son las virtudes. Me parece que es un aspecto que ya está bastante rebasado. Eh, Platón decía que, perdón, Sócrates decía que nadie es malo a sabiendas. Lo que él quería decir es que si nosotros aprendíamos lo que son los valores, lo que es la bondad, lo que es la honestidad, lo que es, nosotros en automático podríamos
ser, si nosotros entendíamos lo que era la honestidad, la verdad, los diferentes valores, cada uno de nosotros en automático los iba a practicar, lo cual es absolutamente falso y eso está totalmente rebasado y comprobado que no es así. Si hay una gran cantidad de personas que saben lo que es la verdad, lo que es la honestidad, y nosotros sabemos que no por añadidura, por el simple hecho de saberlo, las personas lo asumen como una forma de vida. Entonces, lo que nosotros en la masonería, aparte de que nos enseñan las virtudes, creo que un trabajo fundamental de la masonería es enseñarnos a practicarlos. Y me parece que ahí está uno de los valores fundamentales de nuestra institución. Muy interesante eso, Felipe. Ahora, volviendo a nuestro tema de llevar el arte de discutir, eh, la verdad es que es muy agradable que nos digan, tenías razón, es muy agradable. Entonces, Claro, o que nos aplauden, oye, qué bien habla y qué cosas tan valiosas dijo, es muy agradable. Entonces, nuestra vanidad, pues, se infla y entonces procuramos siempre decir cosas así, hasta volteamos a ver qué cara está poniendo el público para seguirle por ahí, ¿no? Y esto lo llevan a las máximas expresiones los publicistas. El publicista te dice cosas que te agradan. Tú que eres tan limpio en tu casa, necesitas usar este detergente, ¿no? Porque como a ti te encanta y tú eres una persona limpísima con tu familia y con tus ropa y con tus muebles, pues usa el detergente que yo fabrico que te va a ayudar a que sean las cosas muy bien. Hay otro que dice, pues oye, tu excusado, el sanitario, tiene que usar este líquido que yo vendo porque pues tú sabes mantener libre de gérmenes tu casa y cuidas tanto a tus niños que tienes que usar este detergente que yo vendo para claro. sanitarios y cosas por el estilo. Los publicistas tienen mucha capacidad, se dedican a eso, de ver cómo influir en las personas, pero no con la verdad, sino con lo que nos gusta escuchar. Luego vienen los otros, por ejemplo, las personas, sacerdotes o los oficiantes de las religiones, llámenles pastores o como le quieras llamar, te echan rollos preciosísimos, te enseñan a hacer una maravilla con los demás y a querer al prójimo y todo, pero en su vida personal, en sus actividades personales, no siempre son modelos de virtudes. Hemos sabido cosas escandalosísimas de algunos sacerdotes de diversas religiones que Claro. no practican lo que van promoviendo. Entonces, aquí hay otra. Y los políticos de los que hablaba yo hace rato, por ejemplo, entre el periodismo y la política hay un maridaje muy cercano. Y hay periodistas que se ufanan de ser muy rectos y de decir la verdad y de criticar desde un punto de vista muy objetivo, muy horizontal, Ujú. muy nivelado, pero la verdad es que lo único que están queriendo es picar unos con otros y decir medias verdades y decir medias mentiras. Y podría yo ahorita dar nombres de periodistas que dicen, yo pertenezco a la izquierda, soy los que luchan por la verdad, por el progreso humano, por la limpieza y la honestidad, pero la verdad es que sus argumentos pues, son muy poco Vanos, dignos de crédito, ¿no? No, claro, dicen verdades a medias. claro. Por ejemplo, vamos, ahora que ha ocurrido tantas desgracias en nuestro país con inundaciones y con todas esas, a mí me ha enorgullecido mucho la labor tanto del gobierno, del poder ejecutivo, como del ejército, de la marina, las fuerzas armadas, porque ha habido algunas fotografías que me he permitido subir a las redes sociales en las que se ve prácticamente heroicos los soldados mexicanos, los militares mexicanos, y la reacción que ha habido de que en unas horas ya se está entregando la ayuda directamente a los necesitados, en horas. Obviamente, pues no es una varita mágica para decir la inundación mató 70 personas y una varita mágica para que no haya muertos y mañana ya Claro. están las casas listas, ¿no? No, no. Son tragedias terribles que aún en países muy desarrollados como Estados Unidos, hemos visto que el efecto de los incendios o de las inundaciones o de los terremotos, las fuerzas naturales, pues tardan meses en recuperarse y la cicatriz no sana absolutamente durante muchos años. Entonces,
Esto me mantiene muy orgulloso. Por otro lado, vemos que los mismos cuerpos armados, los mismos ejércitos, utilizando los mismos argumentos, los mismos técnicas, las mismas armas, pues están haciendo en otros lugares del mundo cosas terribles, vergonzosas, Claro, masacres, genocidios, cosas horribles, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, veo al ejército, el ejército de Estados Unidos, con el dinero público de Estados Unidos, pues golpeando a su gente en ciudades como Chicago, como Nueva York, como Los Ángeles, golpeándolos e imponiéndose, pero no para guardar el orden, sino, por ejemplo, para demostrar que el partido contrario al gobierno es malo. Y entonces, como el gobierno federal es republicano, entonces se van a atacar a las ciudades demócratas del Partido Demócrata. Quito el adjetivo de demócrata, nada más es que están gobernados por el Partido Demócrata, y para demostrar que están mal, van y aplastan y golpean y están violentando los derechos humanos y todo esto. Entonces, en ese tipo de diferencias entre unos y otros, veo que hay una lucha, porque podríamos pensar, Felipe y amigos, podríamos pensar que el sistema que se está aplicando en el gobierno es bueno, que es humano, que ve por los derechos de los pobres, de los que sufren, que está trabajando honestamente. Pero esas que son virtudes para algunos, que los vemos como virtudes, pues hay por lo menos un 30% de la población que está en contra. claro. Y vemos periodistas, vemos empresas de televisión, propietarios de empresas muy grandes que están absolutamente en contra de eso, de expresidentes, por ejemplo, que se oponen verticalmente, se oponen a la ayuda humana, a la ayuda social, y dicen eso es tirar dinero a la calle y que se pongan a trabajarlos en lugar de estarles dando ayudas económicas, ¿no? Entonces vemos que no son valores universales y que no se defienden de una manera igual. ¿Cómo podríamos pensar en eso, Felipe? ¿Elevar al nivel de arte la discusión o simplemente sacar argumentos lo suficientemente sólidos como, pues, como dicen en mi barrio, para taparles el hocico? Sí, Rafa, mira, a mí antes que otra cosa me gustaría diseccionar el término, o más bien el tema. Tú en el banner que tú publicaste dice el arte de tener razón, el arte de tener la razón. Y habría que entender precisamente lo que es el arte. El arte es una actividad humana que pretende dar un punto de vista personal sobre el mundo desde el, el- desde la plástica, la lingüística, el sonido. Eh, ese es el arte. Tú dices, necesitábamos llevar a nivel del arte, en este caso, nuestras discusiones. Por supuesto que sí. Yo creo que en la mayoría de las ocasiones nosotros discutimos de manera no tan, eh, digamos, no tan sistemático. ¿Cómo se estructuran una argumentación? Una argumentación se estructura con una tesis. Yo digo, afirmo o niego algo, sobre algún tema. Y después de haber emitido esa tesis, yo voy a justificar, voy a dar todas las justificaciones del por qué estoy afirmando, por qué estoy negando. Y finalmente voy a dar una conclusión, pero generalmente, bueno, esa es la estructura de una argumentación, pero generalmente cuando nosotros iniciamos un debate, generalmente perdemos de vista todos estos elementos. Y entonces, en ese sentido, me parece que el planteamiento que tú estás haciendo, la pregunta que tú estás formulando con relación a si nosotros deberíamos de elevar a nivel de arte nuestro eh, nuestros debates o nuestra forma de comunicarnos, me parece que no solamente es no solamente se requiere, sino que es necesario implantarlo dentro de nuestras instituciones y generarlo, ser
un trabajo general para todos aquellos hermanos que también ya están militando dentro del gobierno, que se vayan formando precisamente con estos principios. O sea que, digamos, el manejar la palabra, pero a un nivel de excelsitud, manejarla con todo el talento, con toda la cultura, Exactamente, desde luego, pues basándonos en una buena gramática, porque si no tenemos una buena gramática, pues no hay la manera de estructurar todas estas ideas, de hacer ideas bien plasmadas y que se puedan traducir. Y luego vendría otra parte de la expresión, Felipe, que es la la razón. retórica, una forma Ajá, bella de decirlo, pero la claro, retórica puede ser un poco engañosa, porque la retórica no tiene moralidad. La retórica te enseña a decir las cosas, pero no te obliga a que sean verdaderas ni que sean correcto, necesariamente positivas, ¿no? Sino que lo que correcto. tú digas se oiga bien y convenza. Pero otra parte del pensamiento es la lógica que nos proponía mi querido hermano Pedro. Es decir, allí pasar por el tamiz de la razón y buscar que los argumentos pues lleven a una verdad, que lleven hacia un objetivo claro, que sea verdadero. Y esto pues no siempre va con nuestras propias ideas. Al estar investigando algo, puedes llegar a descubrir que la realidad es contraria a lo que tenías pensado. Entonces tú, como decías hace rato, utilizando los colores, tú tenías una idea original que es algo es blanco. Entonces comienzas a investigar, a sacar conclusiones y dices, caramba, estaba yo equivocado, no es el concepto que yo tenía de que era blanco, pues es un error, debo reconocer que es negro, o quizá gris, ¿no? A lo mejor no contrario absolutamente, pero diferente. Entonces, tener el valor, Felipe, la honestidad de reconocer los errores y de cambiar el concepto, cambiar el criterio y decir, pues yo antes pensaba esto, pero ahora pienso lo otro, como que eché marcha atrás. Eso es un poco doloroso, pero creo que finalmente desde el punto de vista ético es indispensable que lo hagamos. Y aquí es donde diría yo, las discusiones masónicas, Felipe, así como las defendemos, decimos que la masonería tiene este modo de trabajar y todo, ¿es cierto o es nuestro ideal, pero no se maneja exactamente así en las logias? Es decir, a mí me gustaría decir, bueno, así es, siempre en las logias todas las discusiones se manejan así y todos los masones manejan la dialéctica de una manera muy pura y muy honesta. O eso sería, digamos, mi idealización. Pero la pregunta que te hago y le hago a mis amigos internautas, ustedes que tienen experiencia dentro de las logias, ¿sí es cierto eso se maneja así realmente o es nada más nuestra esperanza de que así sea? Me parece, y bueno, ya creo que nuevamente estoy reiterando lo que, lo que nuestro querido hermano Lo que Pedro dijo que no dijeras. nos dijo que no dijéramos, ¿no? Creo que en este sentido es uno de los propósitos que permanentemente se están cuidando dentro de nuestras instituciones, que no se lleva a cabo a término feliz, pues desgraciadamente como en todo, ¿no? Me parece que el esfuerzo no ha sido lo suficientemente necesario o lo suficiente para que vaya cuajando este propósito, el propósito de que nosotros nos formemos con este, mm, con este objetivo. Vamos. Fíjate, Felipe, te interrumpo porque Diana Morales, querida Diana, te mando un abrazo, qué bueno que estás con nosotros. Muy oportunamente llega, ahorita se incorpora y dice, buenas noches, y dice una frase muy bonita, aprender a aprender desde la argumentación. Entonces, nos enseñan a aprender desde la argumentación. Creo que es parte de lo que nos estás diciendo, Felipe. Sí, efectivamente. Mira, yo creo que en el caso de la retórica, desgraciadamente con los sofistas se le dio un mal prestigio, más bien se desprestigió con ellos, porque el objetivo de la argumentación o de la
de este término, se me borró. Era fundamentalmente para ellos el convencer como se acomodiera al lugar, sin tener como base, como fundamento la verdad. Y en ese sentido creo que nosotros es uno de los objetivos que no debemos de perder en nuestras discusiones y en nuestras argumentaciones. Y fíjate que hay un ejemplo que lo cito ahorita porque es también muy reciente. Mencioné hace ratito las imágenes estas de los soldados Ujú. y la idea era mostrar las diferencias de teoría. Una teoría de un gobierno es utilizar a sus fuerzas armadas para aplastar a los contrarios. La otra teoría es utilizar a las fuerzas armadas para apoyar a la sociedad en momentos críticos y pues ponerlos a trabajar en algo constructivo y algo útil. Bueno, esta era la idea original, pero le llaman hilo a la conversación, a que un comentario produce otro y otro, eso le llaman hilo. Entonces, después de esta expresión, hubo comentarios que los llevaron, fíjate a qué punto, Felipe, ya no estamos hablando absolutamente nada de los militares ni de su acción en favor o en contra y podríamos discutirla, sino que llegamos al punto de decir es que el obradorismo está dándole al traste a la cuarta transformación. Fíjate cómo me parece que la argumentación que siguen nuestros hermanos y compañeros, amigos que nos siguen en las redes sociales, pues se aparta de lo que estamos proponiendo. En lugar de Ah, analizar con mucho cuidado y no separarnos de la línea argumental del primer elemento que despertó nuestra discusión, no, nos vamos derivando en otras cosas y llega el momento que ya no sabemos ni de qué estamos hablando. ¿Eso se aprende en las logias o se combate en las logias esa práctica? como tal, bueno, como una forma sistemática, parece que no, pero en el caso de la forma como nos enseñan a dialogar, creo que va incluido. Eh, Efectivamente, yo creo que en este momento prevalecen muchas formas sofísticas en las que se llevan a cabo las discusiones. Hace un momento tú hablabas de la erística y en la erística, que es casi sinónimo de la lógica, eh, nosotros encontramos toda una serie, esto nos lo señala Arthur Schopenhauer, de una lista enorme de la forma en la que ordinariamente se llevan a cabo ese arte, esa forma de querer convencer al otro, o más bien de ganar una discusión, el arte de ganar la discusión, simple y sencillamente. Y hay muchas formas, hay muchísimas formas. Él va señalando algunas de ellas, eh, que me gustaría, por ejemplo, señalarlas, eh, que son muy comunes dentro de la política. Por ejemplo, suscitar la cólera del adversario. Cuando nosotros estamos discutiendo, si yo genero la cólera de mi adversario, evidentemente es una forma de ya adelantada de querer ganar la discusión, sacarlo de quicio, como decimos vulgarmente. Aprovechar un argumento que enfada al opositor es otro. Utilizar la ironía. Por ejemplo, alguien que esté argumentando una cosa y yo, para tratar de contrarrestarlo, decirle, pues, discúlpame, creo que tienes razón, mi nivel intelectual no da para comprender o entender lo que tú estás señalando. Es decir, irónicamente, nosotros burlarnos de él. Y hay una gran cantidad de esto, ¿no? Pero me parece, o más bien quisiera señalar que dentro de nuestra institución, aun cuando no se señala, retomo tu pregunta, no se señala de manera tácita que nosotros debemos de formarnos, de formar o de estructurar nuestras discusiones de esa manera, no dejan de estar presentes dentro de ella algunos de estos sofismas que son muy comunes. Sin embargo, me parece que nosotros debemos de ir depurando y debemos de ir siendo más cuidadosos en nuestros trabajos de logia
para darle un, un esquema de sistematización mucho más eficaz, para que cada uno de nosotros como masones podamos no solamente generar más conocimiento dentro de nuestras instituciones, sino llevarla fuera de nuestras instituciones, tener esa influencia de la que hace un momento tú hablabas, que hasta este momento creo que ha sido negada desde hace ya bastante tiempo. Tienes razón, Felipe. Hay un libro, a propósito, hablabas de autores de más tiempo, por ejemplo, te referías a Sócrates, te referías a Aristóteles, que ya tienen mucho tiempo que funcionaron y que ya fallecieron, y luego hablaba de Schopenhauer, que más o menos fue de principios del siglo pasado, del siglo XX, era unos 100 años que tuvo vigencia su pensamiento, pero hay actualmente un libro de un autor moderno, que es de este siglo, que se llama Cómo ganar una discusión y refiere también al arte, pero él le pone como subtítulo El arte de la argumentación. Este señor se llama Nicolás Capaldi. Y Nicolás Ok, Capaldi nos da, digamos, como continuando con lo de Schopenhauer, sus 38 estratagemas de Schopenhauer, él nos da también una serie de consejos, pero muy actualizados, Felipe. Y nos dice tanto cómo aplicarlos como la forma de defendernos de ellos. Entonces dice, ok, si tu contrincante está utilizando esta estratagema, este truco, esta trampa, pues tú atácalo con esta otra. Como que es un manual de esto que él le llama el arte de la argumentación, cómo ganar una discusión. Entonces yo creo que esto es un libro que le ayudaría mucho tanto a los locutores de la televisión como a los periodistas de los medios, principalmente a las redes sociales que tenemos en una situación deplorable ya, Felipe. Han pasado sí, 5 claro. o 10 años del brillo de las redes sociales, del nacimiento de las redes sociales, y esas redes sociales ya están en una situación que, en mi opinión, mi pobre opinión, es una condición deplorable. Personas con quizá buena intención, pero sin ningún léxico, ni siquiera modulan la voz ni nada, sino simplemente gritan y gritan mentiras. Ya están utilizando, ¿se acuerdan ustedes, amigos, un periodiquito que salía que se llamaba Alarma? Ese Ujú, sacaba las portadas del Alarma, era inclusive el libro, el periódico era amarillo por el amarillo, amarillismo de la prensa. Entonces, ujú, haz de cuenta que si lo exprimía le salía sangre. Trataban de captar la atención del público para que comprara su periódico y a veces adentro no traía nada. Bueno, ahora las redes sociales están llegando al mismo método de avisar o anunciar en su portada que van a descubrirte una cosa importantísima, una cosa que sí, ocurrió hace unos minutos, el último momento, y lo gritan. Y si tienes la paciencia de entrar en su sitio y estarlos oyendo, pues son puras mentiras. Entonces, fíjate hasta dónde ha llegado, que se va distorsionando rapidísimo un buen proyecto, que era claro, lo de las redes sociales. Bueno, entonces, este libro de cómo, pues, el arte de una dialéctica que tramposa, que pueda ganar, no lleva a la verdad, sino lleva específicamente a lo que decíamos desde un principio de nuestras charlas de hoy, Felipe, a una forma de ganar la discusión. Y aquí iría yo como una propuesta, y lo digo con todo el valor que tiene esto, una propuesta para ustedes, para todos los masones de México, del mundo del rito nacional mexicano y de los demás ritos, o sea, tratar de tener una capacidad de análisis, de discusión con estas metodologías que van a ser la verdad, pero además que pudieran ser coercitivos y quizás hasta punitivos con sus elementos. De manera que si tenemos hermanos nuestros, masones, metidos en la política, pues exigirles que no desbarren tanto, que no hagan esas discusiones tramposas y que apliquen los métodos que la masonería recomienda como válidos, como virtuosos, y que busquen la verdad. Y yo creo que si eso se lograra, pues podría haber un avance real. No hablo de prestigio o de honores para la institución masónica, que nunca no, ni lo necesita ni lo persigue, pero sí lograr que algo luche por el progreso del género humano y sacarlos de esa vergonzosa actitud, tanto los funcionarios de los ejecutivos locales, estatales o federales, como los legisladores, que están metidos en sus chambas y oye,
digo nombres porque ya lo tengo en la punta de la lengua. Por ejemplo, yo Mm. llegaría a una conclusión, una discusión entre Noroña y Lili Telles. ¿Tú crees que algún día se van a poner de acuerdo esos dos personajes? ¿Tú crees que alguno de ellos tiene el objetivo de decir la verdad? Dice Noroña cuando llega al estrado, ya les llegó su medicina. Es decir, llega con toda la carga emotiva de decir, ahorita los voy a aplastar y les Apoyar. voy a decir sus verdades, pero no son sus verdades, sino cosas que los exhiban, aunque se retire o se aleje del asunto que se debe discutir en ese momento en la Cámara. ¿Crees que pudiera ya la masonería en ese sentido llevar el arte de la discusión a los terrenos de la verdad? Claro que sí, Rafa. De hecho, me parece que, o creo que no solamente deberíamos de plantearlo como una idealización, sino como una necesidad. Y los trabajos que posteriormente advengan, considero que deben de incluir este proyecto para que nuestras instituciones vuelvan a recobrar su brillo que antaño lo caracterizaron. Pues Felipe, yo me quedo con esa idea. Estamos llegando al final de nuestro programa. Yo creo que es muy interesante lo que hemos sacado. Déjame regresar, digamos, para casi despedirnos. Dianita Morales, te saludé y te agradecí mucho tu opinión. Dice Rebeca Gutiérrez, considero que la inconsciencia ante situaciones y la ignorancia evita que se logre una empatía de las condiciones del otro y por lo tanto se cierran a la razón, se alejan de la verdad y construyen ideas perjudiciales. Pues sí, tiene toda la razón, Rebequita, pero justamente, Rebequita, es lo que estamos diciendo. Desde los tiempos de Aristóteles, Rebequita, no sé, Felipe, si me corriges, desde esos tiempos se ha venido discutiendo esta forma de discutir para imponer nuestras opiniones. Claro, Puede que yo esté equivocado y quiera imponer mi opinión, pero estoy honesto en querer imponer mi opinión, aunque en el fondo esté equivocado, pero no sé que estoy equivocado. Si eso ocurre, pues me parece que hay honestidad, porque estoy equivocado, pero no lo sé. Sin embargo, estos métodos que nos están proponiendo la erística y que algunas personas lo utilizan en el mundo de la religión, de la política, hasta en otras profesiones, ya no se diga la abogacía y todos ellos, que utilizan las mentiras a sabiendas de que son mentirosas, pero que les van a redituar valores, ¿no? Que les va a redituar dinero, prestigio, etcétera. Entonces, eso es justamente lo que decimos. No se debe utilizar la argumentación, la dialéctica, de una manera tramposa, a sabiendas de que lo que estoy diciendo es una mentira, y perder de claro. vista el objetivo de luchar por la verdad, sino simplemente discutir, aprender todas estas técnicas que me decías, estas técnicas del libro que acabo de mencionar, tanto Schopenhauer como Capaldi, para que tengamos todos los elementos, todas las argucias, todas las herramientas o armas para demostrar con palabras que lo que estamos diciendo es cierto. Y entonces vamos a Cierto. lograr el aplauso del público, vamos a lograr deshacer los argumentos contrarios, pero no siempre habremos logrado la imposición de la verdad. Esto creo que es alguna tarea muy importante, Felipe. ¿Cómo Por remataríamos supuesto. tu intervención para que no se nos quede otra vez en algo en el tintero? Sí, pues solamente señalar que es un trabajo que está pendiente y que considero a la brevedad tenemos que ir estructurándolo dentro de nuestras logias. El trabajo de la argumentación como una asignatura pendiente de de nuestros trabajos con la finalidad, repito, de que nuevamente volvamos, nuestras instituciones vuelvan a ascender o a ocupar el lugar que en algún momento llegaron a perder. Pues es cuanto, Rafa. Felipe, por último, y amigos internautas, ¿ustedes qué opinan? ¿Sería conveniente como que doblar un poquito, guardar un poquito, un rato en nuestros armarios, la famosa tolerancia? Porque como que la tolerancia a mí me ha parecido que ha sido un arma de doble filo.
Claro. es buena porque nos evita discusiones y todos quedamos muy amables y nos tomamos un bocadito y una galletita muy dulces y todo, y nadie pelea por tolerancia, pero estamos tolerando inclusive la mentira, estamos tolerando la desviación de nuestros sistemas, de nuestros Ujú. recursos, de nuestras argumentaciones, de la dialéctica honesta que debería reinar en nuestras logias. Entonces, por la tolerancia, como que nos vamos en ese sentido. ¿Crees que sea conveniente proponerles a los masones que en lugar de tolerancia tengan respeto, pero sobre todo no perder de vista el objetivo de luchar porque triunfe la verdad y porque progrese el género humano? Por supuesto, Rafa. Creo que aquí lo fundamental es el respeto del pensamiento, pero no quiere decir esto que a fuerza nosotros tengamos que respetar los errores o las mentiras o las falacias que se que se hacen o que se pronuncian en alguna discusión. O sea, yo puedo decir, yo respeto tu pensamiento, ¿no? Pero tampoco puedo, pero más bien no puedo respetar que tú estés tratando de imponer una mentira como verdad. Creo que en ese sentido nosotros debemos de tener muy claro en qué sentido vamos a utilizar la palabra tolerancia. Honestidad y congruencia, mi querido Felipe.